Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre decimos, desde este pequeño y humilde canal aquí en YouTube, aquí en iVoox también, en YouTube como Artur Oms y en iVoox como Misterios Universales. El 20 de enero de 2020 pude hablar con Miguel Jordán sobre la isla Friendship y desde luego hoy en día es un tema que está, vamos, de una actualidad impresionante. Y hoy volvemos a tener aquí a Miguel. Miguel, ¿qué tal estás? Un gusto, ¿cómo estás, Arturo? Un saludo ahí a toda la gente en España, ¿no es cierto? Tú estás en Barcelona, entiendo, ¿no? Bueno, yo estoy en Andorra, No. lo que pasa es que por trabajo pues me muevo mucho por España y por Francia, o sea que ahora mismo estoy justamente en España, pero muchos días pues también pues por trabajo pues también voy a Francia, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Pues tenemos que comer y para comer pues hay que trabajar. Así es. Lamentablemente no nos van a dar nada gratis, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Miguel, antes de empezar, por favor, recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si alguien te quiere escribir, cómo pueden contactar contigo. Mira, yo por lo general soy más contactable por correo electrónico. También Ujú. tengo una blog. El correo electrónico es ingenierojordan@gmail.com. Eso es lo más fácil. Sobre el tema de la isla Friendship, tú puedes buscar la blog que es https://islafriendship.blogspot.com. Ahí está toda la información sobre este tema. Y en el día de hoy también vamos a dar otra blog que se llama https islaalien.blogspot.com. De hecho, vamos a hablar del documental, ¿no es cierto? Sí, señor. Y tienes un canal en YouTube, ¿no? También, Miguel. Tengo uno, pero no sé el número. Bueno, Sí, después te los dejo ahí de acuerdo, lo buscaremos y lo en pondremos en la en la descripción del sí, vídeo. Y nada, los sí. demás recordaros también pues que mi correo es arturo@misteriosuniversales.com y que sobre todo pues me busquéis ahí en Telegram, donde vais a encontrar un grupo que se llama Misterios Universales y ahí os podéis unir y también pues en iVoox con el podcast ahí ya que tiene 5 años ya. Este año en enero empezaremos ya el sexto, misteriosuniversales.com. Desde luego, y me acuerdo perfectamente, Jordán, Miguel, cómo pasa el tiempo, 2020, ese primer vídeo justamente cuando empezaba el año, ¿no? El 20 de enero. Sí. Miguel, 2 de noviembre de 2023 se estrena un documental, porque esto va a Venezuela, un documental que se llama Isla Alien y se ha liado un revuelo impresionante en redes sociales, en absolutamente todo. ¿Cómo lo estáis viviendo esto desde Chile? Explícame. Mira, o sea, para mí no es ninguna novedad porque yo participé del documental en el sentido de la investigación. Yo conocí al productor que estuvo en Venezuela aproximadamente hace 5 años atrás y le entregué toda la información, le conté la historia tal cual como era y le dije, obviamente él tenía que hacer su investigación personal propia, ¿no es cierto? Si llegaba a conclusiones distintas a las mías, bienvenido, pero lo importante es que fuera de manera seria. Yo le dije, yo te voy a ir aportando material en la medida que yo también vea que tú eh, eres una persona seria, porque aquí este caso es muy complicado, ha muerto gente, hay gente que ha dejado sus tratamientos oncológicos para que haya una supuesta isla que nunca existió, ¿no es cierto? Entonces, la idea era tratar el tema lo más serio posible y él lo hizo. Y hizo una muy buena investigación y de hecho reveló muchos datos que en el fondo corroboran todo lo que nosotros ya sabíamos en cuanto al personaje principal llamado Ernesto Lafuente, que es la persona que decía que supuestamente, producto de un cáncer terminal, había ido a una isla que se llama Friendship y ahí había sido sanado del cáncer, porque ellos, estos personajes llamados Friendship, lo necesitaban para usarlo de intermediario o de temas operacionales, logísticos, lo que fuera. Bueno, ese personaje terminó siendo un mentiroso en todo el sentido de la palabra. Falseó su cáncer, que nunca fue, falseó su título de ingeniero, todas las cosas que él dijo terminaron siendo falsas y lo más importante es que él era la voz detrás de uno de estos personajes llamados Ariel de la isla Friendship, que se hacían pasar por supuestos extraterrestres. Pero bueno, eso lo vamos a ir explicando un poco en ese tema. El documental se mostró en agosto como un estreno, ahora fue la avant premiere,
y ha habido mucha discusión porque justamente quedaron al descubierto todas las todos los aspectos que se conocían de Ernesto Lafuente, pero ahora de manera ya visible y aparte con antecedentes que se desconocían por muchas personas. Entonces, la división de agua entre la gente que creía en Friendship y no creía en Friendship quedó mucho más clara. Desde luego, Miguel, yo recuerdo ese programa que hicimos que se tituló La Isla Friendship, desmontando el mito, ¿no? Em, Perfecto. Esto es muy grave, o sea, es muy grave que se use la ufología, por eso tenemos esa mala fama los ufólogos, que se use la ufología y sobre todo el supuesto contacto con seres extraterrestres que vienen a curarnos para, podríamos decir también fines económicos, ¿no? Porque este hombre al final obtuvo cierto lucro, ¿no? De todas estas cuestiones. Mira, no necesariamente. Esta persona, llamada Ernesto Lafuente, es una persona que en el fondo vivía en una familia muy acomodada. Sus padres cuando murieron le dejaron por ambos lados una herencia muy grande. Entonces él no necesitó trabajar mucho. Yo diría que incluso él estaba aburrido, porque en el fondo no tenía nada que hacer, tenía mucha plata, tenía toda disposición, le gustaba la fama, le gustaba el buen vivir, era una persona intelectualmente muy activa y también le gustaba el cine, le gustaba todo lo que era aparecer en televisión, el ego, tenía un ego muy grande y inventó muchas historias relacionadas al tema friendship, pero su participación particular, yo diría que él fue usado, o él se dejó usar, o él participó ante una secta grande, en el cual se hizo un montaje sobre este caso para tapar otra cosa mucho más complicada, que es una organización mafiosa llamada Friendship, que en el fondo trafica personas, trafica órganos, hace cosas que no corresponden, y que es la tapadera de, de, de la realidad del caso Friendship. Ahí está, justamente yo me refería a esto, ¿no? Que sí que hubo un lucro con esto, ¿no? Porque además ya no solo es que una persona se cure falsamente de un cáncer, sino que además se llega a descubrir, y evidentemente esto sale en el documental, que hay un cierto tráfico de órganos detrás de toda esta organización mafiosa, podríamos llamarla así ya prácticamente. Sí, mira, el tráfico de órganos es un tema que nosotros conocíamos cerca del año 2003-2004. Teníamos ciertos antecedentes porque una de las temáticas que siempre se rebuscaba, se repetía dentro de las conversaciones de friendship con las personas era el tema biológico, era el tema genético. Entonces teníamos nuestras dudas de por qué elegían a ciertas personas para ir a una supuesta isla y no a otras. Entonces decíamos, pucha, esto podría ser tráfico de órganos o podría ser quizás tema de sangre, compatibilidad. O sea, en el fondo el tema genético apuntaba a una compatibilidad de grupos sanguíneos o de algo. Y ahí dijimos, pucha, esto podría ser tráfico de órganos, pero no teníamos antecedentes hasta que tres personas de la organización Frenchy nos contaron que efectivamente ellos tuvieron conversaciones con la gente Frenchy y descubrieron que estaban traficando niños. Incluso lograron hablar con los niños y esos niños iban hacia el norte de América, ¿no es cierto? Desde Chile salían y en Chile es muy conocido que existe una desaparición de niños desde el año 89 en adelante, muy grande. Yo creo que en todos los países pasa lo mismo y que no se sabe el paradero de ellos y se tienen bastante antecedentes de que la gente friendship estaría ligada con esta desaparición de personas en general y gente que está metida en el tema tenía sus percepciones de que efectivamente el asunto iba por ahí y que todo el montaje que se hizo el tema Freche era para esconder esas operaciones indebidas, ilegales de Freche y para seguir con el negocio. Ahora, no sé si es un negocio propiamente tal para Chile, pero alguien está ocupando el tema Friendship para conseguir estos órganos o esta sangre o lo que fuera que están extrayendo a las personas, o incluso podría ser que se está buscando gente con cáncer para hacer experimentos genéticos en ellos, pero no conozco ninguna persona que se haya sanado de cáncer propiamente como tal. Entonces hay ciertas líneas que nosotros hemos ido descartando. Miguel, mira, permíteme que rebobinemos un poquito y que expliquemos en qué consiste el caso de la isla Friendship,
así muy brevemente y muy resumido. Si te parece bien, porque esto todo empieza con Sí, este mira, la isla hombre Friendship, carismático, ¿no? Ernesto de la Fuente, que él dice que claro. tiene un cáncer y se cura, y que contacta o que unos seres muy superiores en esta supuesta isla, y digo supuesta porque la isla no se ha encontrado nunca tampoco. O sea, explicamos qué es la isla, existe la isla, hay alguna prueba de que esta isla se haya avistado, pues parece que aparece y desaparece detrás de la bruma, de la niebla, y sobre todo cómo sucede que seres contactan a Ernesto y quién, bueno, Ernesto ya sabemos quién era un poco, pero todo este ecosistema que envuelve todo el caso de la isla Friendship y sobre todo también que nos cuentes cómo nace esa especie de organización de secta que pulula alrededor de todo esto. Mira, el caso es mucho más complejo de lo que se presenta en televisión, porque en el fondo nos han contado todas las hebras, todas las conexiones. En esta fuente aparece por el año 84-85, junto a una familia que se llama la familia Ortiz, que son radioaficionados en la banda de 11 metros. Entonces ellos tenían conversaciones recurrentes a través de la radiodifusión y, entre comillas, se fue calando, se fue colando unos personajes llamados Friendship que decían estar en una isla y hablaban de temas religiosos, temas científicos, temas genéticos, temas generales. Y la familia Ortiz se fue enganchando y fue dependiendo de ellos hasta que en el año 1985, el 17 de agosto de 1985, ocurre un suceso en Santiago de Chile y bueno, en varias regiones del país en las cuales a pleno día se ven tres o cuatro objetos en los cielos de Santiago, por lo general estáticos, y que se empieza a transmitir por televisión la presencia de esos objetos y nadie sabe lo que supuestamente eran. Y de ahí parte la ligación con el tema OVNI. Antes no existía. Entonces, a través de la radio, aparece un personaje que se llama Ariel, que ya había entablado comunicación con la familia Ortiz y les dice que en el fondo que él está tripulando el ovni o ellos estarían tripulando los ovnis que estaría viendo la gente en Santiago. Cosa que es falso, porque en el fondo muchos de los movimientos que la persona llamada Ariel, que resultó ser Ernesto La Fuente, esta persona que dijo que tuvo cáncer y que fue sanado, ¿no es cierto? Muchos son movimientos indicados por la radio, no corresponden a la realidad, eran imposibles de haber sido hechos por estos objetos. De hecho, mencionó la presencia de helicópteros que nunca hubo, que fueron posteriores al momento de la, de la aparición de los ovnis, supuesto ovni, pero estamos hablando de ovni en general, ¿ah? O sea, objetos voladores no identificados, no significa nada más que eso. Después resultó que algunas personas dijeron que eran globos aerostáticos, que eran franceses, otros decían que eran globos Mir. Hubo varias suposiciones, pero como tal, los objetos no se movieron como ovnis. Uno, por lo general, los que hemos tenido experiencia con ovni, sabemos que el ovni genera un movimiento adicional que justamente lo diferencia del resto de las cosas. Estos eran objetos que estaban estáticos en el cielo, se movían un poquito, pero bueno, como salió en televisión y como también en la radio, este personaje llamado Ariel decía que él estaba moviendo el ovni para la derecha, para la izquierda, o como si tuviera un control remoto. Entonces la familia Ortiz le creyó todo el cuento y de ahí quedó esa grabación famosa que se ha ido mostrando eternamente para presentar el caso. Pero esa grabación tiene varias fallas, porque en el fondo este personaje llamado Ariel indica movimientos que, como yo te decía, eran imposibles, no eran coherentes con lo que estaba pasando en la realidad. Eso. No sé si expliqué el caso Está, de manera... está muy bien resumido, ¿no? No solo Ariel, sino que ahí también aparece un tal Miguel, me parece, y otro personaje que también se llamaba Rafael, ¿no? O sea, ahí aparecen una serie de voces con estos radioaficionados también que, en fin, a mí me parece algo totalmente alucinante, ¿no? Al Sí. final, este buen hombre que dice Fernando Ortiz, que de alguna forma es el que inicia todo esto. Octavio, Octavio, Em, Octavio, Perdón, Octavio Ortiz. em, ¿Cómo llega Ernesto de la Fuente a aparecer ahí? Porque Ernesto de la Fuente también es un personaje de alguna forma central en todo esto. Y
él también dice que él es invitado por estos seres a ver esta isla y no solo a verla, sino que a contactar con ellos. Es decir, este hombre llega a afirmar que ha hablado con estos seres. En fin, a mí me parece algo completamente alucinante. Esto, evidentemente, sale en el reportaje también, ¿no? ¿Y a qué conclusión Sí. se llega? Mira, lo que pasa es que la relación de la familia Ortiz con Ernesto Lafuente, eh, las comunicaciones entre Octavio Ortiz y la familia Ortiz con los Friendship es anterior a la de Ernesto Lafuente. Ernesto Lafuente aparece por ahí por el año 85 y los Friendship le dicen que se van a contactar, que una persona que ellos van a elegir se va a contactar con ellos, y esto ocurre post evento de 1985 de estos ovnis en Santiago. A posterior a ese suceso, ellos contactan a Ernesto Lafuente, que los llama, y se juntan en Santiago, y ahí supuestamente dicen que se conocen. La historia están de a poquito saliendo a la luz, porque en el fondo hay nuevas versiones de la familia Ortiz de las fechas, porque nunca ellos comentaron exactamente las fechas en las cuales se conocieron correctamente, cuándo pasó esto otro. A la luz de los audios que han ido saliendo, ellos no quisieron mostrar en su momento, han tenido que reamoldar la historia, han tenido que reencauzar las versiones. Eh, bueno, pero Ernesto Lafuente fue un personaje que se empezó a comunicar con ellos en el año 85, se juntaron físicamente, empezaron a tener una relación más directa, y Ernesto Lafuente era una persona muy fumadora, según ellos, y que producto de este fumar intenso se enfermó de cáncer, lo que es muy dudoso, y que producto de ese cáncer, este cáncer empezó a, a expandirse, y que llegó en un momento dado a estar tan mal físicamente que fue a hacerse un examen médico, y el examen médico habría dado por conclusión que tenía un cáncer terminal. Y en esto la fuente dice que justamente por ese cáncer terminal, la gente Friendship le ofrece una curación milagrosa en una isla llamada Friendship, y supuestamente Ernesto Lafuente se embarca a esta isla, y al poco tiempo se cura y vuelve a Santiago, y la familia Ortiz lo descubre sanado, y ahí Ernesto Lafuente sigue su vida de manera normal. El tema es que ese cuento en sí tiene muchas dudas, porque hay gente que estuvo con Ernesto Lafuente en la época en que él dijo haber tenido cáncer, que había dicho que había ido a la isla a sanarse por mucho tiempo, cuando en realidad esa gente dice es imposible que haya estado tanto tiempo, porque en el fondo él fue a Santiago, fue por otras cosas. De hecho, en el intertanto lo vieron, vale decir, en esos 3 meses que Ernesto Lafuente dijo que había estado en la isla, hay gente que lo vio en Santiago, hay gente que lo vio en zonas que no eran de la isla. Entonces la historia se cae. Y de hecho, la historia se cae básicamente porque no existe ninguna prueba del cáncer de él. Pero aún, todas las pruebas que él mostró de cáncer eran falsas, eran documentos que él quizás encontró en algún hospital, y le cortó la parte de abajo donde sale el nombre de él y la fecha, y lo hizo presentar como si fuera un cáncer. Y por ahí, por la época de los 80, 90, uno que otro médico y uno que otro ufólogo tuvo acceso a esas radiografías por parte de Ernesto Lafuente, que se las mostró, y Ernesto no sabía que esa persona era médico, y los médicos se dieron cuenta que estas radiografías estaban cortadas, entonces que no correspondían siquiera a la anatomía de él. Pero Ernesto no lo descubrió, pero ahí empezó la duda, y posteriormente nosotros le pedimos a Ernesto Lafuente que se hiciera chequeos médicos que corroboraran que efectivamente tuvo un cáncer, y siempre se negó. Dijo que iba a mostrar la radiografía de cáncer, cosa que nunca lo hizo. Dijo que iba a mostrar los antecedentes, que él se había hecho tuvo un tratamiento, o que le habían diagnosticado cáncer correctamente, tampoco lo mostró. Y todos los documentos que surgieron a partir de eso son documentos falsos. De hecho, la nomenclatura es falsa, en los papeles que demuestran que él tenía un cáncer son papeles nuevos, son de impresiones actuales con computadora, no con las máquinas y la tipografía que existía para esa época. Para esa época no era fácil llegar y pronosticar un cáncer a través de una radiografía. Entonces, la historia del cáncer, de hecho, se cae, y yo personalmente recibí información de gente que lo atendió en los años 90 y 2000, en donde Ernesto Lafuente fue consultado por su comorbilidad y otro tipo de elementos
eh, médicos y se le pregunta directamente si tenía diabetes, si tenía esto, otro, también le pregunta si tenía cáncer y en todas esas entrevistas que le hacen los médicos, los Vox, ¿no es cierto? Él nunca afirmó haber tenido cáncer. Entonces es dudoso que una persona que tuvo cáncer y que fue curado, no diese a conocer ese antecedente al médico, porque el médico necesita tener claridad de qué tipo de enfermedades tuvo para darle un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Un diagnóstico como corresponde, lo que se llama el diagnóstico diferencial. Y en La Fuente en dos ocasiones no mencionó el cáncer. Entonces eso también son otros elementos dudosos. Y él, Néstor Lafuente, desde el año 2000, tenía ya un enfisema pulmonar. No tan avanzado, pero tenía un enfisema pulmonar y él ocupaba una naricera, ocupaba, ¿cómo se llama? Unos pequeños sprays, ¿no es cierto? Inhaladores para mejorar su condición física, ¿vale? Es decir, la historia de Néstor Fuentes respecto al cáncer ya era dudosa. Desde luego a mí, Miguel, hay cosas que me alucinan completamente, ¿no? Ernesto Fuente fallece en 2019 con 79 años y deja una serie de escritos donde él relata su experiencia, su supuesta experiencia en la isla Friendship, ¿no? Y cito textualmente y abro comillas. Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 metros por 3 metros, con una cama, una mesita con un terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados, lo que para mí era un lujo después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. Había una piscina climatizada, 3 grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital. Y cierro comillas. A ver. Miguel, esto no cuadra por ningún lado. O sea, extraterrestres con televisión satelital. ¿Cómo se come esto? Es que esto es... No, por ningún lado. Mira, yo te cuento. Yo conozco el caso Friendship desde el año 97 aproximadamente. Y la misión del programa Omni TVN que hizo famoso el caso en televisión fue el año 99 y el año 2000, pero antes había sido dado a conocer en prensa por José Guijarro y Raúl Núñez, por ahí por el año, digamos, el 93, 94, 95. Pero la historia de Ernesto Lafuente eran conocidas porque entre varios ufólogos nosotros compartimos eh, largamente la historia que nosotros sabíamos de Ernesto, porque yo iba siguiendo la historia de Ernesto a través de Internet. Ernesto publicaba su historia en Internet y él no se daba cuenta de que en esa época era posible grabar la historia de él. Y él contaba una historia al día siguiente, modificaba la historia. A la semana la volvía a modificar. O sea, él iba mejorando su cuento. Te voy a dar un ejemplo básico. Él comentó que en una de estas historias, él comenta que la isla tiene perros que cuidan la isla. Mencionó inicialmente que eran pastores alemanes, después comentó que eran Rottweiler con cámaras en la cabeza, después contó que eran otra raza, o sea, siempre fue cambiando la raza a los perros. Eso es un ejemplo, pero él no se dio cuenta que nosotros íbamos haciendo copia de su historia. Él tiene un libro donde deben haber unos 20 capítulos o 30 capítulos por lo menos, y cada uno de esos capítulos nosotros veíamos cómo él constantemente iba cambiándolo. Y nosotros con los otros ufólogos nos reíamos porque decíamos, ¿cómo es posible que la gente no note que este personaje está cambiando, modificando su propia historia de manera recurrente? Y nosotros hicimos copia de cada una de esas cosas y al final él publicó un libro y nosotros teníamos las versiones originales de 5 o 10 años antes y sabíamos que ese libro estaba totalmente falseado, que era un invento de él. De hecho, él comenta en un momento dado que conoció a su actual esposa, la tercera esposa, en Friendship y nosotros sabemos que él la conocía desde 30 años antes o 40 años antes porque la señora actual llamada Ethel, era parte de una familia que trabajaba con la familia de Néstor Lafuente por ahí por los años 60, 70. O sea, Néstor Lafuente mintió en todo.
es una historia falseada. Y él probablemente ocupó elementos de Jacques Cousteau, de sus viajes a Chile, en sus barcazas científicas, y otro tipo de elementos que Néstor Lafuente fue rescatando de la ciencia ficción. Miguel, No sabemos definitivamente cuál es la última versión. de todo esto, Miguel, emana una especie de secta, de grupo, no demasiado transparente, más bien opaco. Este grupo, esta secta, continúa hoy en día vigente, se continúan organizando esos viajes para visitar esa isla, una isla que, por cierto, físicamente no ha aparecido nunca. Mira, para producto del tema de Friendship, hubo varios omnílogos, entre ellos Rodrigo Fensalía, que organizó una secta, o sea, organizó un grupo que terminó teniendo comportamiento secta luciferina, vale decir, ellos hacían ritos luciferinos con invocación a Friendship. Eh, Tengo varias personas que me indican que hubo incluso orgías sexuales en esos grupos y que había personas importantes de la política que son hoy día gente importante, pero en su momento no eran tan conocidos. Y toda esta gente obviamente ha tratado de negar su participación en Friendship, pero especialmente las mujeres, porque en su momento eran jóvenes y actualmente son madres y todo, entonces ellas no quieren dar a conocer su participación en esto porque tienen vergüenza, ¿no es cierto? O sea, ellas tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con sus cuerpos, pero lamentablemente quedó la ligación con el caso Friendship y ellas no pueden dar a conocer información ni a favor ni en contra porque en el fondo quedarían ellas expuestas y no quieren que sus hijos lo sepan, ni que lo sepan los esposos, ni la familia, nosotros sienten una vergüenza natural. Entonces, ciertos ufólogos que fueron parte de esta secta, que fueron líderes de esta secta, que buscaban gente para llevarla a Friendship, en el fondo trabajan con la complicidad del hecho de que las mujeres no pueden delatarlos, porque en el fondo ellos saben que las mujeres no se van a auto inculpar. ¿No es cierto? Eso en cuanto a las sectas. Se formaron muchas sectas, muchos grupos alrededor de Friendship, algunos efectivamente liderados por Friendship, otros que se colgaron sin tener ligación alguna. Pero yo te diría que en la actualidad sigue habiendo gente que dice que en el sur de Chile existe una que otra embarcación que lleva gente a una supuesta isla Friendship. Eso yo lo he escuchado varias veces y yo creo que hay una actividad, no sé si es turística, si es económica, si es médica, si es tráfico de personas, no tengo idea, pero algo tiene que haber y probablemente sea incluso un tema militar. O sea, hoy en día, en 2023, supuestamente aún estos grupos continúan activos y se hacen estos supuestos viajes Sí, hacia esta supuesta sí, isla, que por cierto no se ha encontrado nunca. Em, nunca. Miguel, nos hablas de satanismo, nos hablas de orgías, nos hablas incluso en algún lugar, que sí, seguramente de uso de drogas, de uso de armas, quizá de cosas muy turbias, muy Y oscuras, tú. ¿no? Em, a fecha de hoy, ¿tenemos alguna prueba? ¿Hay alguna persona que haya sido condenada pues no lo sé, por consumo de droga, por tráfico de órganos? ¿Hay alguien que haya sido imputado en alguna cuestión de estas? Sí, mira, no voy a dar nombres porque en el fondo si doy nombres me voy a complicar, pero Por supuesto, sí, sí, sin sí, dar claro. ningún nombre, Claro, genéricamente. mira, hay una persona que fue condenada porque estuvo en una secta, o sea, o él organizó una secta en la cual habría habido abuso de mujeres, abuso sexual, ¿vale? Se formó una secta en la cual estas tres personas fueron, entre comillas, inducidas a tener sexo esta persona fue imputada a la cárcel, pero después terminó muriendo, así que no cumplió pena efectiva. Es una persona conocida, estaba metida en el mundo de los ovnis. Muchos ufólogos se juntaban con esta persona en estas fiestas, así que era conocido del mundo de los ovnis y ahí también habían parapsicólogos que se juntaban con esta persona. Así que eso es un antecedente. La única persona que fue imputada ya murió. Los demás quedaron, entre comillas, libres o no se han dado a conocer los antecedentes de la ligación de ellos en otros actos criminales, pero ahí tenemos un antecedente más o menos firme. Respecto a Ernesto Lafuente, lo que nosotros sabemos es que Ernesto Lafuente participó en la desaparición de al menos dos personas en la época de la dictadura.
en la época estamos hablando del año 73 en adelante. Ernesto Lafuente, como se ve en el documental Isla Alien, participó de algunas organizaciones y de algunas actividades en las cuales algunas personas chilenas desaparecieron, al menos dos. Se tiene registro de 30, se habla de un número de hasta 30 personas desaparecidas por culpa de Ernesto Lafuente, pero se han contratado por lo menos dos, porque están en actas, hay documentos en donde el mismo Ernesto Lafuente confirma que él fue el que manejó el auto, en donde iban estas dos personas que después terminaron siendo no habidas, no halladas, o sea, desaparecidas. En eso hay causa judicial y todo. Lamentablemente la justicia no ha hecho públicos esos documentos, pero existe un organismo que se llama Memoria Viva que rescató desde una comisión llamada RETIC y otras comisiones más, Valech, información justamente de estos desaparecidos políticos, y así se pudo relacionar el nombre de Ernesto Lafuente con esta desaparición de personas. Existen historias de este documental que se llama Isla Allen, que demuestran que Ernesto Lafuente era conocido por las élites militares de esa época, que de hecho le tenían un tremendo respeto, y todavía hay un caso particular. El cuñado de Ernesto Lafuente, el que era en el fondo el hermano de la primera esposa de Ernesto, que terminó suicidándose, porque Ernesto Lafuente al parecer le era infiel, eh, comenta que en un momento dado gente militar allana, vale decir, ingresa a la casa de la familia de la ex esposa de Néstor Lafuente, y en este allanamiento iban a llevarse a todas las personas detenidas, y la suegra de Néstor Lafuente le muestra al principal militar, le muestra un documento donde dice, este es mi yerno. Y el militar abre el documento y encuentra el nombre de Néstor Lafuente y le pide inmediatamente disculpas a la señora y saca a todos los militares del lugar y le dice: señora, lo lamentamos mucho, esto no va a volver a ocurrir nunca más. Y con eso la familia entendió que Néstor Lafuente era una persona respetada en el ambiente militar. De hecho, el mismo cuñado dice que Néstor Lafuente tenía un jeep. Ernesto Lafuente tenía un jeep de aspecto militar, y que él pasaba por un regimiento, y cada vez que pasaba por el regimiento muchos militares le hacían el saludo militar. Para decir, Ernesto Lafuente era conocido a nivel militar y se involucró. Hay personas que indican incluso que Ernesto Lafuente fue parte de un organismo de inteligencia. Eso me lo dijo el suegro de Ernesto Lafuente, que Ernesto Lafuente competía mano a mano con una persona que se llamaba Mamo Contreras, que era justamente el encargado de un organismo militar de la desaparición de personas, que se llama la DINA, y que Néstor Lafuente habría sido la parte civil, y el señor Contreras era la parte militar, pero que ambos hacían lo mismo. Entonces, existen varias versiones de que efectivamente Néstor Lafuente habría tenido una participación en temas de desaparición de personas. Eso está en parte documentado y está de a poquito saliendo a la luz. Claro, Miguel, uno podría pensar, y de forma completamente errónea, que todas estas cuestiones, tráfico de órganos, fiestas sexuales, son cosas que no pasan. Pero esto es algo que pasa, y mucho más a menudo de lo que nos podamos pensar, ¿no? De hecho, hay una escritora norteamericana que es Diana Brooke, que participó en una fiesta, en una orgía sexual de la élite inglesa, ¿no? Y ahí ella relata absolutamente todo, ¿no? Primero tienes que pasar una serie de cribas, no es fácil, te tienen que invitar a estas fiestas. Estas fiestas, por cierto, pueden llegar a costar 150, 160 mil euros. O sea, estamos hablando de cantidades Perfecto. importantes. Y ella describe absolutamente todo, ¿no? Sofás en forma de T, donde ahí se organizaban auténticas bacanales, alcohol, lo que hiciera falta, ¿no? O sea que uno cuando habla de estas cosas, Miguel, puede llegar a pensar, estas son fiestas que se llaman fiestas KK. Para quien lo quiera buscar, dos Ks seguidas, fiestas KK. Eh, y esto existe, esto pasa hoy, en 2023. Seguramente este mes de noviembre ya haya habido alguna fiesta de estas por parte de la élite inglesa en algún lugar
secreto, ¿no? Dice que muchas veces se organizan en casas y lugares donde pues, se alquilan por Airbnb. O sea que muchas veces podemos llegar a pensar que esto es ciencia ficción y no. Estas cosas suceden, señores. Hace unos años recuerdo un programa de Arturo, ¿me escuchas? investigación. Sí, te escucho perfectamente. Sí, ¿me escuchas tú a mí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah, perfecto. Yo no te, Vale, no, vale. no te escuché ahora te veo bien. Yo Vale. no te escuché el último minuto, no escuché nada. Bueno, pues lo que te decía, que hace unos años un programa de investigación español descubrió que en China incluso tú te podías ir a operar, mandabas tus datos de compatibilidad y te buscaban a una persona, ¿no? Recordemos que en China es uno de los países del mundo donde más personas son condenadas a muerte y evidentemente allí, pues todas las personas que son condenadas a muerte se aprovechan sus órganos. Eso no hace falta ni decirlo, ¿no? Por lo Lo tanto... escuché. Sí, lo sé, Eh, estoy enterado, sí. Claro, uno puede llegar a pensar, no, es que estas cosas son ciencia ficción, el tráfico de órganos, la sangre. No, 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 señores. Esto es la realidad. Esta es la sociedad en la que vivimos, una sociedad que me Sí, parece a mí terrible. Pero bueno, terrible. vamos a cambiar de tercio, pero seguimos con la isla Friendship. Eh, Resulta ser que en este documental es muy posible que no se hayan incluido una serie de imágenes de objetos voladores no identificados reales, pero que estas imágenes eh, presumiblemente existen. Es decir, por un lado, Miguel, tenemos el fenómeno de la isla Friendship y toda la parte esta estafatoria, podríamos decirlo claramente, pero por otra parte, tenemos el fenómeno ovni que está ahí, que no sabemos qué es, no sabemos a qué corresponden estos objetos que vemos, no sabemos si son naves que vienen de otros mundos, si son simplemente proyecciones mentales por algún tipo de agente X, como ya decía Bertrand Meust en los años 76, 77, 78. Eh, el fenómeno ovni, Miguel, está ahí presente. O sea, eso sí que no podemos negarlo. ¿Tú has podido investigar todo esto? ¿Qué Así es. apariciones de objetos voladores no identificados hay ahí en esta zona? Mira, tú te refieres a la zona en donde se supuestamente en la zona donde estaría la isla Freche, dices tú, en el sur de Chile, Sí, en esta zona de o en Chile, general. hay, bueno, concretamente en en esta zona donde se dice presumiblemente que está la isla Friendship. ¿Ahí hay avistamientos reales que tú hayas podido contrastar? Mira, yo conozco la zona, yo pasé por ahí en barco y todo, es una zona muy inhóspita, porque en el fondo hay mucha lluvia, hay mucho viento, son zonas que están abiertas hacia el mar, ¿no es cierto? No es llegar y tomarse un bote y salir a mover el remo, son zonas que tienen corrientes muy altas. Entonces, los avistamientos que hay proceden de personas que o son marinos, ya sean marinos militares, marinos mercantes o gente que anda en barco, o son lugareños de algunas islas que están pobladas. Esas zonas tienen aproximadamente 2.000 a 3.000 islas, de las cuales yo te diría un 5% está poblada por personas, ¿no es cierto? Y de ahí proceden varios relatos, pescadores también lo comentan. Mira, el fenómeno ovni se ve en el mar, en alta mar, así como se ve en tierra, ¿vale? Es decir, efectivamente existen relatos desde hace mucho tiempo y que indican que el fenómeno ovni estaría presente. Yo, de hecho, te puedo comentar, existe un libro de un autor chileno que se llama Juan Guillermo Prado, que recoge todas las crónicas de los españoles que vinieron a América, específicamente al sur de Chile, y que en sus relatos, en sus bitácoras, iban comentando las experiencias que iban teniendo en la medida que iban cambiando de zona, ya sea por barco o por tierra. Y el fenómeno ovni es recurrente, ¿vale? Es decir, siempre existían fenómenos luminosos que se movían, o que eran intensos, que estaban un día, 3 días, 4 días, que se movían, que cambiaban de colores, ¿vale? Es decir, es un fenómeno ovni que es tradicional, que me imagino que ese mismo relato tú los puedes encontrar en distintos lados del mundo. Entonces, ya los españoles lo tenían registrado.
los mismos indígenas de la zona les comentaban que en el fondo ellos tenían relación con la aparición de estos ovnis. En algunos casos eran apariciones benignas, en otras eran apariciones malignas, en el sentido de que el solo hecho que hubiese cierto color indicaba un presagio de algo que podía ocurrir, ya sea climático, terremoto, etcétera, etcétera. Hay documentación que habla un poco del tema ovni. Respecto a la zona, es una zona común y corriente donde se ven ovnis igual que en todos lados de Chile, pero no se ven tantos ovnis como en las zonas pobladas. Yo te recuerdo de que por lo general para ver un ovni se necesita un testigo, ¿no es cierto? O se necesita a un equipo que registre el evento. En esa Evidentemente. zona se ven mucho menos ovnis que en Santiago o que con otras zonas, porque en el fondo la densidad poblacional de posibles testigos es mucho menor. A diferencia de Santiago, que es una zona que está muy contaminada lumínicamente ahora, ¿no es cierto? En la zona del sur de Chile, donde supuestamente estaría emplazada la isla Friendship o las islas Friendship, son zonas que tienen una contaminación lumínica muy baja, pero existe mucha turbulencia en la nube, ¿vale? Es decir, tú quizás no ves nubes, pero se ve que hay mucho juego de luces de las estrellas, porque en el fondo hay mucho viento que corre, hay muchas nubes que también se cruzan, entonces no es una zona ideal para ver ovnis como es, por ejemplo, la zona más hacia el norte de Chile, en donde la presencia de nubes es 3 o 4 veces al año. Son zonas muy secas, muy limpias. No, en el sur de Chile hay mucha lluvia y hay épocas en las cuales cada media hora aparece una nube. Entonces, ver un ovni, existen muchos relatos de ovnis, pero no es tanto como en Santiago o como en otras zonas más pobladas. Pero existen. Claro, porque la isla, la supuesta isla Friendship, está localizada al sur de Chile, en la región de Aysén, y muchas personas han identificado la isla Friendship con la isla Kent, que está por ahí en esa zona, ¿no? Ahí hay, como tú decías, ¿no? Muchísimas islas. Pero Sí, sí, ahí hay realmente, que hacer un detalle, ujú, Arturo, ahí hay que hacer un detalle. Lo que pasa es que también en el sur de Chile existen islas o zonas insulares que están cerradas porque en el fondo hay dos razones. Primero que nada, hay zonas que son militares y que son estratégicas de Chile. En el fondo, ahí nadie puede entrar porque en el fondo están los submarinos, están los barcos militares de la Armada de Chile y nadie tiene derecho a estar ahí naturalmente, ¿no es cierto? Es un tema geoestratégico. Hay otras zonas donde no se puede entrar porque el mar es muy complicado, porque el mar es muy bravo, las corrientes son muy grandes, ¿no es cierto? El mar abierto. Y hay otras zonas en donde hay actividad salmonífera, o sea, de salmones, ¿no es cierto? De salmonicultura. Entonces también hay un veto para entrar a ciertas zonas. Y tú necesitas embarcaciones especiales porque las corrientes marinas son muy grandes. Entonces, no es que la gente no vaya a esas zonas porque hay algo tan místico, es porque la inclemencia del tiempo obliga a que tú tengas los equipos adecuados, una embarcación adecuada para que no naufragues. Eso, ¿no es cierto? Entonces, existe probablemente historias que cuentan actividad de barcos y todo desconocidos, pero pueden ser militares. desde luego, la isla Friendship es un enigma evidentemente que para mí está muy claro, pero es un enigma para muchas personas, ¿no? Pero yo creo evidentemente que es un fraude absoluto y que evidentemente pues ahí detrás hay una serie de, pues lo que tú decías, también inventiva por parte de una persona muy acomodada económicamente, con mucho tiempo, mucha imaginación, y esto evidentemente no es la primera vez que pasa en la historia que una persona con mucho tiempo y mucho dinero, con mucho fuelle, empieza a inventar cuestiones vamos, que no existen, ¿no? Desde luego, este documental, tú lo has podido ver, ¿no? Me imagino, Miguel. Sí, lo vi Y 2 veces y conozco mucho las cintas que se presentaron ahí, en donde queda claro que el personaje que se hace pasar por extraterrestre es Ernesto Lafuente, el mismo personaje del cual estamos hablando ahora. bueno, yo recuerdo perfectamente las llamadas de humo aquí en España, que si uno las vuelve a buscar, parecen hasta casi cómicas, ¿no? En fin, y aquí un poquito pasa lo mismo. Sí, Em,
al final, tú de este, ¿qué opinas de este documental? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Está realmente se ha hecho un esfuerzo importante en recabar información, aportar vídeos, aportar documentos que sean inéditos, que no se hayan visto hasta la fecha? ¿Cómo lo calificarías? No, absolutamente. O sea, a ver, yo en este documental también aparezco entrevistado. Yo soy parte de las personas a las cuales ellos entrevistan. Entonces yo no debería hablar del tema porque sería una crítica eh, favorable, pero siendo lo más objetivo posible, descontando mi participación como entrevistado, ellos hicieron un muy buen trabajo porque encontraron justamente la información clave que se necesita para desmitificar al personaje llamado Ernesto Lafuente, del cual gran parte del caso cuelga, vale decir, mucha gente depende del testimonio de Néstor Lafuente para darle credibilidad y validez al caso. Entonces, aquí se demuestra que Néstor Lafuente, por ejemplo, no era productor de televisión, trabajó en televisión, al principio era un goma, un utilero, ¿no es cierto? Y alcanzó a ser sonidista, pero nunca fue director de televisión como él decía. Él comentaba que en el fondo nunca le interesó el tema de la televisión, falso, trabajó toda la vida en la televisión. Después dijo que nunca le interesaba el tema paranormal, falso. Antes en la entrevista del programa Omni TVN que lleva el caso Friendship a la luz, ¿no es cierto? Él había tenido o él había relatado 5 años antes experiencias paranormales en su casa en Chena, en la cual supuestamente se aparecía a su esposa que se había suicidado. Entonces, él decía que era ingeniero mecánico de la Universidad de Concepción. Falso, el tipo estudió 6 meses y se retiró. Se salió porque en el fondo el padre murió y le dejó una tremenda herencia. Entonces, una cantidad de mentiras increíbles que justamente te muestran un perfil de persona que no es confiable, ¿vale? Es decir, todas las cosas que él comentó eran falsas, el mismo cáncer. Nunca se pudo comprobar porque en el fondo el cáncer, por mucho que haya sido 30 o 40 años atrás, tú mantienes uno que otro documento. O al menos dices, mira, yo perdí los documentos, pero, eh, pero tengo el nombre del doctor, o tengo el nombre del tratamiento, o algo, pero nada, él siempre ocultó todo. ¿Ah? Entonces es una pena porque en el fondo a veces no es culpa de Ernesto Lafuente propiamente tal, es culpa de... en Chile hay una jerga, quizás en España también. No es culpa del chancho, sino que del que le da el afrecho. ¿Te das cuenta? La gente, nosotros desde el año 2000 advertimos a la gente de que aquí había un montaje, que había mentiras, pero era tan fuerte la necesidad de creencia en las personas en un caso ovni y todavía en un caso que fuera cercano a ellos y más aún que les permitiera tener acceso a extraterrestres de manera fácil y más aún que les permitiera tener acceso a una posible curación de enfermedades terminales que la gente aceptó el caso sin ningún filtro, sin ninguna duda. Y aunque nosotros les comentamos desde el año 2000 que el caso estaba lleno de mentiras, la gente se lo creyó igual. Obviamente había personas que participaban del negocio, que mantuvieron el mito tanto como fuese posible. Otras personas estaban metidas en la producción de televisión del caso y obviamente no querían que se les cayera. Otras personas vivían del caso para salir en televisión. Entonces había un sinnúmero de personas que tenían intereses creados en cuanto a que el caso no fuese desmontado. ¿Te das cuenta? Pero definitivamente el documental Isla Alien terminó mostrando la realidad del caso, específicamente el personaje Ernesto Lafuente, y demuestra que era un mentiroso, que era un mitómano compulsivo, sistemático, y que gran parte de la historia que él comentó era falsa, y que él mismo era la voz, o era una de las tantas voces que están grabadas en estas cintas que tienen relación con Isla Friendship. Vale decir, en este documental se muestra dos cintas específicas en donde hay gente que lo descubre que él es Ernesto Lafuente y se lo preguntan. O sea, en el mismo documental sale una chica que le dice a Ariel, al personaje de French, le dice, te quiero hacer una pregunta. Entonces Ariel, en su voz gringa, le dice, sí, pregúntame lo que tú quieras. Entonces ahí le dice, necesito hacerte una pregunta y que me seas sincero. ¿Eres tú Ernesto Lafuente porque tu voz es la misma de Ernesto Lafuente? Entonces ahí lo pillan, y lo pilla también Rodrigo Fuenzalía, que está en esa cinta. Para decir, Rodrigo Fuenzalía, uno de los principales ufólogos de Chile, conocía la realidad del caso desde el año 89, 88, en que se generó esta cinta. Y él fue después uno de los asesores
del programa Omni TVN que llevó a la luz el caso Friendship a la televisión. Vale decir, Rodrigo Fresalía siempre supo que el caso era falso, siempre supo que uno de los personajes de aquel era Ernesto Lafuente, siempre lo supo y siempre lo negó. Y hoy en día, que ya el documental muestra toda la mentira del caso, él ahora dice que efectivamente él tenía sus dudas sobre Ernesto Lafuente. Mentira, estaba en la cinta. Entonces tú te das dando cuenta, aquí se están cayendo todos los ufólogos que estaban metidos en esta mentira. Ay, esto es lamentable, Miguel, porque, bueno, aquí en Andorra, en España, en cierta manera también está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Hay ufólogos que aprovechan que la gente no lee, que no lee las obras de Meus, de Stillings, de Freixedo, de los años, obras que son de los años 60, 70, y se inventan nuevas teorías y dicen, bueno, dicen que son nuevas teorías y realmente son refritos de los años 70. Esto lamentablemente está sucediendo ahora. ¿Y para qué? Para vender libros, nada más, ¿no? Y hay un ufólogo español que ya va por el tercer tomo de un saco de mentiras que llama La distorsión. O sea que al final esto sucede absolutamente, amigo mío, en todos los lugares del mundo, ¿no? Y es lamentable porque esto de alguna forma también va en contra de los ufólogos que intentamos darle una perspectiva seria a la ufología, a la omnilogía, y que Tal cual. intentamos hacer una investigación correcta, ¿no? Y bueno, tú ya llevas muchísimos años en el tema de la isla Friendship y desde luego esto es un negocio. Es un negocio. Por eso yo al principio te preguntaba e insistía sobre todo en esa secta, en ese negocio que se ha montado alrededor de toda esta isla, de todo este, podríamos decir, eh, estafa, porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, y evidentemente pues ahí siempre ha habido una especie de negocio en los cuales pues, muchos ufólogos, algunos de ellos pues, que se dicen a ellos mismos reputados, se han metido, ¿no? Y fíjate, y a mí me dicen que soy un magufo porque dudo que el hombre llegara a la luna. No, yo no dudo que el hombre llegara a la luna. Yo siempre he dicho que dudaba que el hombre llegara en el año que dijimos, en el 69, porque bueno, la verdad es que cuando ves la entrevista de Armstrong y los otros tripulantes, pues da mucho que hablar, ¿no? Eh, sí, evidentemente hay registros conforme, evidentemente, pues llegamos a la luna, ¿no? Pero hay algo pasó en el año 69 que no sabremos jamás. Pero yo no he dicho jamás afirmando rotundamente que no hayamos llegado a la Luna, faltaría más, ¿no? Hemos llegado a la Luna, evidentemente hemos llegado a la Luna, ¿no? Em, Miguel, Isla Friendship, este documental, La Isla Alien, de momento vosotros sois los privilegiados porque lo podéis ver ahí en Chile, en cines me parece que incluso se ha podido ver, ¿no? Sí. Sí, se está siguiendo actualmente en sala de cine, pero obviamente esto va en algún momento dado, va a salir a la luz de manera virtual y todos van a poder disfrutar del caso, de esta investigación, para tener un poquito de antecedente. Ahora, lo importante es, y yo sé que en España hay muchos casos OVNI, mucho mejor incluso que los de Chile. El tema es que este caso nuestro, ¿no es cierto?, que fue investigado por 23 años de manera sistemática, tiene muchos elementos. Yo te diría que es un caso patrón, por decirlo de cierta forma, ¿no es cierto? Un caso que eh, contiene muchos elementos que podrían ser usados por otros omnílogos a la hora de investigar sus propios casos a futuro, o incluso casos que nunca se investigaron de manera correcta. Producto de esta investigación, nosotros tuvimos que hacer muchísimas cosas, generar mucha metodología nueva, generar formas de investigación, formas de contrastar datos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a futuro sería bueno que si gente llega a descubrir un caso parecido, nos contacte y nosotros le podemos ir dando un poco ciertos tips, ciertos consejos de cómo llevar a cabo una investigación de casos que son complejos, que son de muchas personas, que son con elementos que no se pueden llegar y descubrir rápidamente, que hay que perseguirlos por todos lados. Esto fue un caso muy complejo que tenía un gran daño, tenía un gran riesgo para mucha gente, porque en el fondo es un caso arquetípicamente perfecto, por decirlo de esta forma, que lleva al engaño a la gente. Por eso este caso Friendship lo mismo que Humo, me imagino, ¿no es cierto? Pero en el caso Friendship se permaneció porque tenía muchos elementos que llaman la atención a las personas incautas.
el hecho mismo de la promesa de una enfermedad terminal. Yo conozco muchísimas, que tenían enfermedades terminales, específicamente cáncer avanzado, y que dejaron sus tratamientos para ir en búsqueda de una isla. Y obviamente Madre volvieron mía, sin nada. madre Muchos de mía. ellos murieron, otros tenían su enfermedad aún más avanzada, perdieron tiempo de recuperación. A muchos fueron estafados, porque también en todo esto hay gente que se mete y estafa y promete cosas. Entonces, es un caso que lo está documentando Patricio Burleme a través de un libro. Hay muchas personas más que quieren escribir el libro, pero son pocos los cuales yo te podría decir, uno podría confiar, porque aquí se trata de ocupar elementos objetivos. Octavio Ortiz, obviamente, uno de las personas que vivió el caso Friendship, tiene sus propias versiones de Friendship, pero ahí hay que tener cuidado porque yo sé que Octavio Ortiz también fue amenazado de muerte, que no podía contar muchas cosas, porque el caso Friendship es mucho más amplio de lo que la gente piensa. O sea, Hasta ese eh, punto llega, hasta ese punto llega. O sí, sea, claro, cuando estamos hablando, Miguel, de personas que participan en ciertos actos, en ciertas orgías, en ciertas cuestiones, que son personas muy importantes y muy reputadas, pues ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí en estos lugares, aquí hay muchos ataques de corazón últimamente. Bueno, ya hace unos años, ¿no? Que parece ser que es la enfermedad de moda de la ah, cual fallecen sí, muchas COVID, personas, ¿no? sí, sí, Súbitamente. No, no, ataques sí, de corazón directamente. ya. Sufrió un ataque de corazón y ya no pudo ir a testificar al juicio. Esto ha sucedido aquí en Ah, España. Bueno, aquí entiendo lo que pasa. En España, bueno, soy en Andorra, yo soy andorrano, ¿no? Pero en España ha sucedido con una trama que hubo muy importante y curiosamente hasta se repartía por internet una arborescencia con las personas que no habían podido acudir a los juicios porque habían fallecido de un ataque al corazón. O sea, algo muy curiosamente, ¿no? Y habían fallecido justamente muy pertinentemente. O Mira, sea qué que vamos, conveniente, qué coincidente y convenientemente, conveniente. exactamente, ni más ni menos, ¿no? En este documental vamos a poder ver muchos documentos gráficos, muchos vídeos de, sobre todo, de este personaje central que de alguna forma acapara la atención, que es Ernesto de la Fuente. Sobre todo esto, vamos a poder escuchar las cintas estas donde él habla en nombre de estos, bueno, imitando estos extraterrestres, podríamos decir, con su acento yanqui, ¿no? Cosa que a mí me parece pues tremendamente casi cómico, ¿no? Porque lo mismo sucedió aquí con el caso Humo, esas llamadas telefónicas que fueron incluso registradas y que hoy en día uno las lee y es casi, casi como un chiste de aquellos malos, ¿no? Em, en fin, ahí vamos a poder ver muchas cosas. ¿Tú sabes, Miguel, si este documental va a estar, me imagino yo que sí, disponible en alguna de estas plataformas habituales, en Amazon, en Disney Plus, en HBO, en Netflix? ¿Sabes alguna cosa? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, mira, o sea, me encantaría que estuviese luego disponible para ustedes, porque en el fondo es un caso interesante, donde hay bastante documentación básica que ustedes pueden incluso leer antes de ver el documental. Ahora, lamentablemente, tengo entendido que hay que pasar por el proceso regular, que en el fondo es exhibición en salas de cine, para que ellos puedan lograr financiar toda la producción, ¿no es cierto? Ellos, de hecho, tienen mucho material para hacer un segundo documental, pero primero tenían que pagar el primero. Hay muchas entrevistas que quedaron afuera, que son elementos también claves para ir entendiendo la dimensión del caso, de todo lo involucrado. Es un caso muy interesante. Yo creo que hay que esperar por lo menos unos 3 4 meses, ver los resultados económicos de la venta en cines, porque esta es una película que no está auspiciada por nadie, ellos se auspician solos. Pero tú sabes que en la mayoría de las películas grandes tienen auspicio, les pagan la salida en televisión, les pagan la difusión, ¿no es cierto? En este caso no, esta es una película amateur hecha por un buen director, pero que no tiene no tiene el financiamiento para hacer toda la publicidad que hacen las películas grandes de Hollywood, ¿no es cierto? Entonces, pero aún así, si tú te metes a la página web de los productores, hay muchos segmentos del documental que ustedes pueden ver, muchos segmentos. Yo diría hay por lo menos unos 20 minutos. El documental dura casi 1 hora 40 y hay 20 minutos que pueden ir viendo donde están resumidas varias cosas clave. Yo después te voy a mandar un link donde aparecen todos esos videos que tú los puedes ir mirando y te van a ir dando de a poquito una idea de todo lo que se comentó
en ese documental. Yo creo que efectivamente los productores han tenido la gentileza, sabiendo que la gente tiene avidez en ver el documental en otras partes del mundo, de ir liberando parte de la secuencia más importante para que la gente pueda verlo. Así que yo te voy a mandar el link y toda la gente que está en España, en Andorra, donde sea, que estén interesados en ver este caso, van a poder ver estas cápsulas de 1 minuto a 5 minutos, en donde le va a ir quedando más claro en qué consiste el caso. Pero antes de ver el caso, obviamente hay que tener claro en qué consiste. El caso es, resumámoslo de cierta forma, un grupo de personas que se comunicaba por radio y con gente que decía estar en una isla y que eran extraterrestres y que tenían capacidades paranormales y también relación con sanaciones espectaculares y también con temas religiosos, y que mucha gente dependió de ellos, de la existencia de ellos hasta el día de hoy, pero que resultó ser un caso en donde el principal personaje, que era un supuesto extraterrestre, terminó siendo un personaje muy terrestre, extraterrestre, por decirlo de esta forma, muy humano, que incluso Un murió. terrestre extra Ex- estafador, ¿eh? Extra estafado, exactamente. Miguel, mira, desde aquí quiero felicitar a Cristóbal Valenzuela, también a ti, por supuesto, por esta participación, por este trabajo que llevas haciendo tantos años, ¿no? Detrás de la isla Gracias. Friendship y mostrando la realidad tal como es, porque, oye, a veces la realidad muchas veces no gusta a las personas porque, no sé, querrían más ciencia ficción, más sangre, más hígado, ¿no? Porque los seres humanos Sí. somos así. Hace muy poquito hablaba con una persona que escribió un libro que se llama Barcelona Freak Show, lo cual pues, la gente en Barcelona, en los años 1850, 60, 70, incluso hasta 1914, 15 y casi en 1920, iban a ver peleas de animales, tigres contra osos, osos contra perros. Y si no había sangre, si no había derramamiento de sangre, era como que te habían timado en la entrada, ¿no? Y desde luego, Cristóbal Valenzuela aquí ha hecho un muy buen trabajo. Yo he podido ver ya algún fragmento del vídeo. Para mí es un trabajo brutal, intachable, impecable. Y no solo eso, sino que ahí se van a poder ver muchas cintas inéditas, ¿no? Y esto, amigos míos, tiene un coste. Esto vale dinero. Y evidentemente no es gratis, ¿no? Entonces, desde aquí un llamamiento a todas las personas a que vayan al cine, vayan a ver a esta obra, porque desde luego hay que apoyar estos trabajos que cada vez escasean más, ¿no? Eh, Oye, Arthur, ¿a ti te interesa poder a entrevistar a Cristóbal Valenzuela? Porque si tú quieres, yo lo sí, contacto, le digo que tú por estás. supuesto, por supuesto que me interesaría hablar con él, que sería muy interesante, ¿no? De todas formas, ya te digo, felicidades ya por adelantado, tanto a ti como a Cristóbal, como a todo el equipo, porque grabar un documental así requiere un esfuerzo eh, crematístico, es decir, de dinero muy importante, requiere muchos recursos, requiere mucho tiempo y evidentemente pues yo imagino que este documental no lo han grabado en 15 días, sino que llevan bastante tiempo trabajando en ello. Sí, 5 años. Imagínate. Miguel Jordán, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí. Muchísimas gracias nuevamente por atenderme. Vuélvenos a recordar, por favor, tu email de contacto. Sí. Mira, mi mail de contacto es ingeniero.jordán@gmail.com. Yo soy Miguel Jordán, me conocen como Michelle. Entonces, ingeniero.jordán, todo junto, @gmail.com. Y para saber del caso Isla Friendship, hay dos alternativas. Coloquen islafriendship.blogspot.com o en su efecto coloquen islaalien.blogspot.com. Ahí están las dos páginas que en el fondo hablan tanto del caso original como del documental Isla Alien. Y si no, también pueden ir a otra blogspot que es la isla de Ernesto.blogspot.com, donde se muestra toda la evidencia que desmonta el caso. Muchísimas gracias, Miguel, de nuevo. Y ya saben ustedes, si me quieren escribir, artur@misteriosuniversales.com. Búsquenme en Telegram, Misterios Universales, ahí entran en el grupo y se pueden unir también para conversar y debatir estos temas tan interesantes, como siempre. Y Miguel, muchísimas gracias.
A ti. nuevamente, mil millones de gracias por haberme contactado, por estar en este grupo también de trabajo que habéis creado para debatir sobre toda esta cuestión de la isla Friendship. Muy agradecido de que hayas pensado en mí y la verdad me honra muchísimo. Y A desde mí. luego, cada vez estoy más unido a tu tierra, porque ahora, pues ya sabes, Sergio Sánchez prologó mi libro. Sergio, pues ya sabes que es más escéptico, no es tan ufológico, no es tan creyente como nosotros, evidentemente, pero bueno, también es un placer porque está realizando un trabajo, no sé qué está pasando en Chile últimamente, pero estáis, en fin, a tope, estáis a tope, Miguel. Sí. Mira, lo que pasa es que en Chile, lamentablemente, bueno, para bien y para mal, ¿ah? Hay gente que está sacando sus trabajos definitivamente en documentación pública. Bueno, caso Sergio, yo tengo entendido que él también está haciendo algunas cosas. Hay mucho por el tema del Congreso supuestamente de Estados Unidos, que habló del tema French, o sea, que habló del tema de los ovnis, ¿no es cierto?, en general. Ha habido mucha efervescencia, hay gente que se está subiendo un poco a esta plataforma, a estos hechos para publicar sus libros, a ver si ganan plata de por medio. Pero también hay gente que ha hecho un trabajo muy bueno y que justamente de manera casual están publicando sus documentos, su investigación y bienvenidos. O sea, toda investigación es bienvenida y bueno, ojalá que la gente sepa rescatarlo, lo lea, descubra buen material, patrones en ello y puedan desmontar casos y también corroborar casos que pues, sean efectivamente de casos ovni genuinos. Y ya para acabar, te quiero preguntar una cosa, porque la primera vez que hablamos tú y yo fue en 2020 y teníais en Chile una aliada con las revueltas en la calle. ¿Cómo está la situación ahora en Chile? Mira, está muy complicado. Yo creo que esto es un tema que pasa a todo nivel. Pues yo también tengo amigos que viven en otros lados del mundo y que me han dicho que en el fondo esto es algo que viene de otro lado y que se impuso a nivel como agenda, como plan global para generar turbulencia en cada país y probablemente el que hace eso está buscando rédito, está buscando generar influencia, ganar poder en los distintos países y lo hacen a través de esta forma en la cual corrompen a los políticos de cada país y generan instancias para quitarle poder a la gente, a la ciudadanía e imponerle una agenda que no es la que corresponde. Yo personalmente he visto que en Chile se está imponiendo la Agenda 2030 y la gente lo ha rechazado ya dos veces. Quizás no la conocen como Agenda 2030 propiamente tal, pero entienden que estas nuevas constituciones que le están tratando de imponer a la gente son artificiales. Todo lo que se montó fue artificial. Se sabe que ya hubo participación de otros países en los actos violentos terroristas que hubo en Chile. Hay terrorismo en el sur de Chile, lamentablemente. Hay una violencia inusitada en las calles chilenas, hay demasiada droga, hay demasiado cartel de narcotráfico dando vueltas con la venia del gobierno actual, que es un gobierno terrorista también. Bueno, yo sé que en España también pasó algo parecido y estamos sufriendo el embate del terrorismo en todos sus niveles. Y desde luego la infame Agenda 2030, que desgraciadamente en mi país, en Andorra también, ¿no? Tú cuando entras en Mira, el edificio administrativo de nuestro gobierno, a la derecha, la tienen colgada ahí, ¿no? Eh, Todo gratis para todo el mundo, mira, educación, mira. no sé qué. Bueno, yo me pregunto de dónde va a salir absolutamente todo cuando la sociedad que nos ha llevado aquí es la capitalista, ¿no? Entonces, uno tiene que ser un poco sensato y hay que buscar un capitalismo también moderado, que no sea tampoco agresivo, pero evidentemente el café para todos, Miguel, yo creo, vamos, yo creo Obvio no, que yo no. no creo en él, yo no creo en él Uf, directamente, por lo tanto la gente a 2030 yo le hago una gran X así es. y estoy totalmente en contra. Una trampa, es una trampa. O sea, pero ojo, que ellos pusieron 2030 porque persiguen que el 2030 o muy cercanos a esa fecha tengan logrado el plan. O sea, esta gente va a hacer todo lo posible para lograr eso. Ojo, le digo a la gente, lo invito a que se enteren en qué consiste esta Agenda 2030 y también hay un tema de los ovnis. Si tú revisas el documento, hay una parte que se llaman los eventos de Cisne Negro. No sé si lo viste el documento. Sí, 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 lo vi, lo vi. Ahí está, yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con ya sea pandemia, ovni o sucesos que están impulsando de manera artificial. Ojo,
Ahí está. Miguel Jordán, muchísimas gracias de nuevo. Un placer, muy, muy, muy agradecido de poder contar contigo y la verdad que te mando un fuerte abrazo desde los Pirineos Orientales. A ti, desde los Andes de América, te mando un saludo, un cariño a la gente, que les vaya muy bien. Ánimo, que todo se puede, pero hay que pasar estas épocas malas. Muchísimas gracias, Miguel.